Continuamos con nuestra serie de tratamiento de cadenas en Python. Lo único que ha cambiado con respecto a nuestro video anterior es algunas configuraciones en la interfaz del editor. El resto debería funcionar exactamente igual. Hoy vamos a trabajar con algunas funciones y métodos específicos que nos provee el lenguaje para trabajar con cadenas. Así que para empezar, en el proyecto que teníamos creado vamos a crear un archivo nuevo. Lo voy a llamar funciones cadenas. Bien. Y como acostumbrábamos, vamos a crearnos una cadena nueva. Bien. Y para recordar algunas cuestiones, vamos a utilizar la función print, ¿sí? Habíamos visto que tenemos la posibilidad de utilizar operadores en Python. Para las cadenas habíamos visto que el operador más es el que me permite concatenar dos cadenas, ¿sí? Entonces, utilizando el más puedo concatenar esta variable que contiene una cadena con una cadena nueva y vamos a imprimir el resultado de esta función. Justamente me concatena las dos cadenas. Bien. También habíamos visto que lo que podemos hacer es utilizar el operador de multiplicación para multiplicar una cadena una serie de veces, y en este caso tenemos justamente la multiplicación de la cadena. Un operador nuevo que no habíamos visto aún es el operador in, que nos permite consultar si una subcadena se encuentra dentro de una cadena. La forma de utilizarlo es primero proporcionando la subcadena que queremos encontrar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner la palabra programar y queremos saber si se encuentra en la cadena utilizando el operador in. Así que si vuelvo a ejecutar mi archivo, obtenemos false, ¿sí? Como resultado, porque esta cadena no se encuentra en mi variable. Y si proporciono una cadena que sí se encuentra, me va a devolver true. Una segunda variante de este operador es el método notin, bien, que me permite averiguar en este caso lo contrario. Si esta cadena no se encuentra dentro de la cadena, me debería dar el resultado contrario, que en este caso es false, porque Python sí se encuentra dentro de esta cadena. Bien, entonces estos son los operadores básicos que podemos utilizar juntamente con aquellos que hemos visto en videos anteriores. También habíamos visto que tenemos la posibilidad de trabajar con los índices, ¿sí? Proporcionando mediante los corchetes un rango en el cual queremos extraer una subcadena. Hoy vamos a ver una serie de funciones entonces propias de la clase string, y entre ellas tenemos que mencionar, por ejemplo, la función chr, ¿sí? La cual, como es una función al igual que print, tenemos que utilizar los paréntesis, y entre medio vamos a proporcionar una cadena o un carácter, ¿sí? En realidad chr va a funcionar para caracteres, y en este caso tenemos que pasarle un número entero, y paso a explicar ahora por qué. Vamos a pasarle 92 y vamos a imprimir nuestro ejercicio y nos aparece este signo, ¿sí? Esta función chr lo que hace es se guía por una tabla de caracteres bastante conocido en el mundo de la programación, que es la tabla de caracteres ASCII, AS, vamos a escribirlo aquí, ASC, doble y latina, que es una tabla de caracteres que tiene asociado un número entero a cada uno de los caracteres de nuestro alfabeto e incluso a otros caracteres que tenemos en la computadora. La función análoga es ORD, que nos permite ahora sí pasar un carácter, por ejemplo A, y nos va a devolver justamente el número al cual corresponde ese carácter. Vamos a pasar aquí, por ejemplo, 97 nuevamente, y vamos a ver de que tenemos A si usamos la función chr y ORD, 97 si usamos ORD para el carácter A. Bien, entonces podemos convertir fácilmente cualquier número entero a un carácter utilizando la tabla ASCII, y eso sirve también para símbolos. Por ejemplo, si usamos el 23, vamos a ver que tenemos justamente aquí un carácter que es desconocido para nuestra consola y por ende aparece de esa forma, pero podemos pasar otros caracteres como el 90 y ahí tendremos la Z, o habíamos pasado hoy el 97 y tenemos justamente, el 95. Bien, y ahí tenemos el guión, ¿sí?
entre otros caracteres que utiliza justamente la tabla ASCII para mostrar estos caracteres. Bien, entonces CHR y ORD son las dos funciones que podemos utilizar para mostrar esos caracteres. Vamos a ir comentando algunas de estos prints para no entorpecer mucho la salida en la consola, ¿sí? Una vez que ya sabemos qué hacen. Y otra función que tenemos a disposición es len, que nos permite calcular la longitud de una cadena. Vamos a pasarle nuestra variable cadena que teníamos aquí arriba para averiguar cuántos caracteres específicos tenemos, que en este caso son 16, ¿sí? Fíjense que si agregamos un espacio en blanco, ahora los caracteres son 17. Cada uno de los caracteres que se encuentra entre la comilla de inicio y la de fin, por más que sean espacios en blanco, van a contar como caracteres. Bien. Y por último tenemos una función más que nos permite justamente representar cualquier elemento como si fuera una cadena. Imaginémonos que tenemos un número, ¿sí? Vamos a crearnos aquí una variable y comentamos la línea arriba. Vamos a tener un número que es 42, ¿sí? Y vamos a imprimir su tipo. Esta función type ya la habíamos visto, nos permite averiguar cuál es el tipo o la clase, como Python suele llamarlo, el tipo de dato de cada una de las variables. Si ejecuto esto voy a tener class int, porque obviamente mi variable número contiene un entero. Y vamos a crear una variable número cadena utilizando la función str de número, ¿sí? Entonces str es la función que me permite interpretar esta variable número como si fuera una cadena. Y ahora si hago el print del tipo de esta nueva variable, número cadena, y ejecuto, vamos a ver que tenemos class str. Obviamente si quisiera imprimir esta variable, vamos a ver que en consola aparece simplemente como un 42, porque recordemos que en la consola nosotros no imprimimos las comillas. Entonces nos aseguramos de saber que el tipo de dato ha cambiado utilizando justamente type, ¿sí? Pero obviamente si queremos ver específicamente el tipo, vamos a tener que usar nuestra función type.